Buenas tardes con todos, ¿cómo se encuentran? Espera un segundo. Ya está activa la grabación. Por favor, si pudieran confirmar de forma oral que pueden ver el icono de grabación. ¿Hola? ¿Alguien, por favor, que si pudiera confirmar que puede ver el icono de grabación? Profesor, buenas noches. Sí se ve, profesor. Perfecto. Cruz Apuni. Entonces, hoy día nos toca... Profesor, buenas noches. Sí se ve normal. Ya, muchas gracias. Entonces, hoy día nos toca la sesión número 2, ya, del módulo 2 del Quechua Chanca básico, ¿no? El básico 2. Pero recordemos que nos habíamos quedado pendientes en la clase de la sesión 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir, ¿dónde estamos? Fíjense que tengo abierto muchas cosas por acá. Eh, ya esto voy a cerrar, un segundo. Aquí está. Entonces voy a compartir, para terminar, que será cosa de 10, 15 minutos, el tema pendiente de la clase anterior, que era... Ahí estamos, ¿no? Nos habíamos quedado en el prohibitivo y negativo, ¿es correcto? Habíamos visto que hay mucha igualdad, ¿no? Entre el prohibitivo y negativo del español, ¿no? Solo cambia una vocal, una letra. Pero en el quechua, ambos sí se distinguen más, porque uno está prohibiendo y el otro está negando, nada más. El prohibitivo siempre aplica a verbos y el negativo aplica a cualquier palabra. En el prohibitivo, el verbo tiene que estar conjugado en imperativo, mientras que en el negativo, el verbo puede estar conjugado en cualquier tiempo y en cualquier persona. Y son diferencias gramaticales o sintácticas, ¿no? Que aplican en el quechua. Pues en español simplemente sigue siendo no y la conjugación caminas o caminas, ¿no? Habíamos tenido cierta confusión por ahí. Un segundo, mi laptop se quiere apagar. Voy a enchufar. Una enchufadita. Ya está. Recuerden, por favor, que esto de acá sí tenemos que distinguirlo lo mejor posible, no tiene que haber dudas. Una cosa es la prohibición, que es una orden, y otra cosa es el negativo, que simplemente niegas o niegas nada más, ¿no? Niegas algo. ¿Ya? Prohíbes algo o niegas algo, son cosas distintas en el quechua. Entonces, eso fue el repaso de la sesión anterior. Ahora, lo que nos toca es el interrogativo, el tema pendiente. Resulta que el interrogativo también usa el sufijo chu. Ya recuerden que el chu es para precisar el prohibitivo y lo prohibido y lo negado. Pero también se usa el sufijo chu siempre y cuando no esté el mana y el ama en la oración, se utiliza para hacer preguntas cerradas o de confirmación, ya siempre y cuando no esté el ama o el mana. Ahí es chu de interrogación. Uy, un segundo, me están tocando la puerta. ¿Qué pasó? Mi perrito me ha venido a visitar. Entonces, eh, una pregunta cerrada o de confirmación es básicamente cuando la respuesta es cerrada. O sea, tú puedes responder sí, puedes responder no, o puedes responder el intermedio, ¿no? Entre sí y el no es tal vez, el más o menos, el quizás, ¿ya? Pero básicamente el sí y el no. Entonces, siempre que hablemos de una pregunta cerrada o pregunta de confirmación, es cuando la respuesta es sí, no o tal vez. Y por último, en el quechua no es habitual usar la entonación de pregunta como en el español. Esto es como decir, ¿quieres comer? ¿Te gusta la manzana? O sea, esa tonalidad, esa entonación propia del español y de los idiomas europeos, no aplican tanto para el quechua. Ya no necesita ya el quechua. Basta con escuchar el sufijo chu y ya se entiende como pregunta o pregunta cerrada, ¿de acuerdo? Entonces no necesitan darle entonación de pregunta, simplemente usar el sufijo ya le da el sentido de pregunta. Usarlo bien, ¿no? Sin la presencia del mana y el a. Ahora, vamos a los ejemplos. La pregunta sencilla, ¿no? A ver, uy, ¿qué cosa dice acá? Aquí está. ¿Quieres? Mira, esta es una pregunta.
¿verdad? Y en español otra sería quieres. Sin pregunta sería así y con pregunta sería así. Mire, son dos cosas muy diferentes en español por la entonación y por el signo de interrogación. ¿Quieres? Y el otro sería ¿quieres? Esta es una afirmación y esta es una interrogación. Ahora, como no vamos a necesitar el no, no quieres, no, eso ya sería negación. Entonces aplicamos, ¿no? Quieres sería munanki. Tú quieres, ¿no? Han munanki. Ahí está, conjugado, pues, ¿no? La segunda persona. ¿Quieres? Munanki. Pero si quiero preguntar si quieres, en quechua vamos a aplicar así. Munankichu. Munankichu. Ese sufijo chu es el interrogativo, miren. Ese sufijo chu ya no está precisando la negación o la prohibición, porque no hay un mana, tampoco hay un ama. Entonces, como no hay ni ama ni mana, esa frase o esa palabra inmediatamente es una pregunta, una interrogación, una duda. Así se forman las preguntas de confirmación. Y aquí pues la respuesta puede ser o bien el sí, que es el ari, o bien el mana, ¿no? Sí, sí quiero, sería ari munanim, ¿no? Sí quiero. Y el no quiero sería pues el mana munani chu. Miren la diferencia, ¿no? Aquí en el sí, pues una afirmación, solo está respondiendo a la pregunta si quiere, ¿no? Munankichu, ari munanin, sí quiero. Manan munanichu. Acá, mejor todavía con el validador. Manan munanichu, no quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, este manan necesita ser precisado y aplicamos el sufijo chu en este verbo, ¿no? En la palabra negada, en la palabra negada. Aquí este chu ya no es pregunta, ¿no? Esto evidentemente es la precisión de la negación de este mana, pues, ¿no? Se conecta con el mana. Manan munani chu, no quiero. Entonces, y si no hay el mana, pues es pregunta. Munankichu. Ese es el quieres. Y así. Así va a funcionar con cualquier palabra. Por ejemplo, ¿es bonita? ¿Es bonita? Es una pregunta, ¿no? En pregunta, pues sumachchu, y algunos van a decir munaichu, ¿no? Bueno, dejamos en sumach. Sumachchu, ¿es bonita? Sumachchu. El chu también indica el verbo es, el verbo ser, estar, ¿no? Está bonita, es bonita, sumachchu. Ya, es una pregunta, ¿no? Así de sencilla se vuelve una pregunta. Y igual la respuesta es Ari o Manan, ¿no? Ari, o simplemente Manan. Sí o no. Si quieres poner Ari, Sumagni, sí es bonita, ¿no? Sí, es bonita. O el Manan sería Manan Sumagchu. ¿Se dan cuenta? Necesitamos siempre precisar esa negación con el chu. Y si no está el Manan, es una pregunta, ¿no? Ahí está. Y así podemos continuar con cualquier... A ver, falta, ya lo apliqué en un verbo. Vamos a aplicarlo ya está en un adjetivo, en un sustantivo. A ver, ella es luz, por ejemplo, ¿no? Ella es luz. Vamos a poner, ella es luz. Y pues tú puedes preguntar en esa forma, luzchu. Uy, ay, vino mi otro perrito. Ya. Ya. Luzchu. Nada más. Ni siquiera con la entonación, ¿no? Luzchu. ¿Es luz? Y ahí es, sí, luzmi, ¿no? Sí es luz. Manan luzchu. No es luz. Entonces ahí las dos respuestas. Y ya, entonces ahí pueden aplicar, como ven, en verbos, en adjetivos o en nombres, en sustantivos. ¿De acuerdo? Verbos, adjetivos, sustantivos. Recuerden que el sufijo chu es un sufijo textual, aplica a cualquier palabra. Y ya está. Cada vez que quieran preguntar, entonces solo es usar el sufijo chu. Ahora, el chu también significa o. Por ejemplo, manzana. ¿Quieres manzana? Manzana o otra fruta, plátano.
Ya, miren, aquí una pregunta doble, ¿no? O sea, está dando una elección ahí. Pues sencillo, manzanatachu, platanatachu, munangi. Ya, la primera forma de preguntar esto es esta, ¿no? Y se entiende. ¿Ya? Por más de que se duplique el chu, si hay una lista, puedes aplicarlo en todas, ¿no? Es una lista, o una elección de lista. Entonces, manzanatacho, platanacho, munangi. ¿Cuál quieres, no? ¿Quieres plátanos? ¿Quieres manzana? La segunda forma sería en el munangi de frente, ¿no? En el munangi. Munangichu. Ahí está. Entonces, esa es la segunda forma. Manzanatacho, platanatacho, munangi. Manzanata, plátano, platanata. Aquí me equivoqué, plátano. Plátano. Ahí está, ¿no? Manzanatachu, platanutachu, munangi. Y la otra, manzanata, platanota, munanquichu. ¿Ya? Entonces, simplemente este chu sigue siendo pregunta, solo que por contexto, pues significa el o, ¿no? Porque estás dando a elegir, ¿no? Quiere confirmar cuál quieres. Ari, manzanatan munani. Mana, manzanatachu munani. Ahí está. Ahí puedes responder si quieres o no quieres, o uno o el otro. Y ya, entonces pueden duplicar también ese sufijo chu las veces que requiera la oración o simplemente colocar una sola vez en el verbo principal. Y la otra forma, la última forma, lo pondré ahí nomás, no sé si de repente han escuchado esta forma, ¿no? Manachu, manachu. En este caso, ya, en este caso, el sufijo chu está aplicando de frente al mana. Por ende, el chu no está precisando la negación, como si fuera un anichu, ¿no? Ahí sí está precisando lo negado, ¿no? Ese sufijo chu. Ahí sí está pegado a otra raíz. Pero si está pegado directo al mana, se vuelve pregunta. Esta sería la pregunta, no, no. O si quieres, la pregunta o no. Ya, esas dos preguntas se entienden con el manacho. Manacho, son preguntas. Por ende, aquí lo podemos poner, ¿no? ¿A dónde está? ¿Quieres o no? Munanquichu, manachu. ¿No? Este manachu es pregunta y se puede aplicar dos veces en las dos palabras, ¿no? Está dando a elegir. Es como las manzanas o plátanos, ¿no? Igualito acá. ¿Quieres o no quieres? ¿No? Munanquichu, manachu. ¿Quieres o no? Y también abajo, ¿no? ¿Es bonita o no? Es sumachu, manachu. Manachu. Entonces, igualito, ¿no? ¿Es bonita o no es bonita? ¿Es bonita o no? Es una pregunta con doble pregunta del mana. Igual acá, ¿no? ¿Es luz o no es luz? Luz chu manachu. ¿Es luz o no es luz? No, luz chu manachu. ¿Y así? Entonces, recuerden que, uy, se bajó mucho. Esta parte, a ver, ahí. El manacho entonces da ese sentido de pregunta si es que no está el mana o el ama, o si es que el chu directo se pega al mana, ¿no? Es la única posibilidad que lo vuelve pregunta el no. Y ese es el interrogativo en el quechua, ¿de acuerdo? Siempre usando el sufijo chu para preguntas de confirmación o preguntas cerradas. ¿Alguna duda? Ah, justo levantaron la mano ahí. Katia Conde. Maestro, en ella es luz. ¿Solamente Luichu sería o Pairi, Luichu? Paichu, nada más, pues. En vez de usar el nombre propio, el pronombre, ¿no? Ella es luz. Ahí es aplicar el pronombre, ¿no? Paichu, luz. Ahora, usted ha agregado un sufijo más, ¿ya? Que también es un sufijo de duda. Pero como estamos en básico, no lo voy a añadir, que es el griera, ¿no? Pero, Paichu, luz, manachu. O si quieren, pai, ja, luz, chu, también aplica ese, ¿no? El agentivo también puede aplicar ahí. Me parece que ya avanzamos con el agentivo, ¿no? Perdón, agentivo no, topicalizador. Pareja luzchu, manachu. Esa mujer, no, ella es luz, ella de la que sabemos ambos es luz, también puede ir el ja. Entonces, básicamente lo que es aplicar el pronombre nada más, ¿no? Entonces, si ya apliqué a un sustantivo, evidentemente aplica a cualquier sustantivo. Y el pronombre es un sustantivo.
y ya está. En el que usted lo hizo, ¿por qué solo lo puso Luzchu? Si en el castellano dice ella es Luz. Ah, de frente lo use, pues la forma más sencilla lo puse. Claro, ahí tendría que ir el país, ¿no? Paija. Paija Lucho, ahí, ya lo entendí ahí. No, no hay problema, pues se entiende por contexto, ¿no? ¿Es luz? Ella es luz. Puede ser el chaija también, ¿no? Chaija, aquella, ¿no? Aquella es luz. Paija o pairi, o ya usando el pronombre, ¿no? Se puede hacer. Pero recuerde que el pronombre solo se usa cuando es necesario, ¿no? Si el contexto ya se entiende, no necesitas el pronombre. O sea, y lo puse en español porque en español se suele usar, ¿no? Más el pronombre. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Con el interrogativo. ¿No? No veo manos levantadas. Bien, entonces continuamos. Eso era para completar la sesión anterior. Justo nos hemos tardado 15 minutos, ¿no? A ver. Dejo de compartir esto. A ver, esto que pasó acá. Me voy a cerrar. Un segundo, voy a cerrar esa diapositiva para no confundirme. Ya, ahora sí. Ahora entonces vamos a entrar al módulo, perdón, a la sesión número 2, ya que está relativamente compleja también, porque el tema es adjetivos, ya, el adjetivo quechua. Toda la sesión vamos a ver solamente adjetivos, sobre todo su funcionamiento. Es una sesión completa porque es complejo, ya este es un tema bastante complejo en quechua. Esto es lo que lo hace muy rico al idioma y también lo vuelve un poquito difícil, ¿ya? Entonces vamos a ver todos esos temas, el adjetivo en quechua, la formación del adjetivo, vocabulario de adjetivos y práctica. Ahora, la práctica y el vocabulario, eso suele quedar para la práctica propia, ¿no? De cada uno de ustedes, ¿sí? Les voy a dejar ahí una pequeña práctica, ya es voluntario no calificado, ya un trabajo voluntario no calificado. Ya depende de ustedes para que puedan practicar. Ya, y esta sesión se suele empezar con esta frase o parafraseando a Freddy Ortiz, que es un músico del grupo Uchpa, ¿ya? Él canta en quechua y una vez en una entrevista dijo algo muy cierto, en una entrevista sobre el quechua, pues, ¿no? Porque él canta en quechua. Y él dijo, pues, en quechua lo bonito suena más bonito, lo dulce más dulce y lo triste más triste, ¿ya? Es una frase de Freddy Ortiz que quizás el entrevistador, ¿no? O muchas personas que no saben quechua no lo han entendido, ¿no? O de repente no han entendido en su profundidad, ya esta frase que dice Freddy Ortiz. Pero es perfectamente aplicable, está bien lo que ha dicho Freddy Ortiz, totalmente cierto, verídico, dentro del quechua. Y ahorita vamos a conocer por qué. Tiene que ver justamente con el adjetivo. Uno de las razones de esta frase es el adjetivo quechua. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Para empezar, vamos a entender cómo se utiliza. ¿Qué es un adjetivo, no? ¿Qué es un adjetivo y cómo se utiliza? Mire, el adjetivo se utiliza para calificar o describir al sujeto, sustantivo o nominal, ¿no? Que son lo mismo. Entonces, el adjetivo califica o describe. ¿Ya? Califica o describe al sujeto. ¿Ya? Nada más, eso es un adjetivo, califica o describe a un sujeto, generalmente a un sujeto, ya a una persona, animal o cosa. Si hablamos de verbo, eso sería un adverbio, ¿ya? En este caso es adjetivo, califica al sujeto, persona, animal o cosa. Y el adjetivo en el quechua siempre va antes que el sujeto, siempre, en todos los casos. En quechua, el adjetivo va antes, antes. Por ejemplo, sumac sabemos que significa bonito, bonito o bonita. En quechua no se marca el género gramatical, por ende aplica para masculino o femenino. Ya está. Ese es un adjetivo, sumac. Y huasi, por ejemplo, es escasa. Ese es un sustantivo, ¿no? Sustantivo, nominal o sujeto. ¿Ya?
Si queremos decir bonita casa o casa bonita en español, ¿no? Casa bonita o bonita casa, en español no importa el orden, ¿ya? O sea, o no importa mucho, se entiende en ambos sentidos, ¿no? Casa bonita, bonita casa. Pero en el quechua, sí o sí, el adjetivo va antes, ¿ya? Sí o sí. No hay opción de que esté al revés, porque si está al revés, el sumac sería un sustantivo y el huasi sería un adjetivo, ¿ya? O sea, cambia la figura si lo colocamos al revés. Por eso, siempre que querramos usar un adjetivo, calificar o describir a algo o a alguien, ese calificativo, ese adjetivo, siempre es antes, ¿de acuerdo? Siempre. No hay opción a que sea al revés. Sumac huasi, justo escribe ahí, ¿no? Ya está. Empezamos por esos dos, ¿ya? El adjetivo sirve para calificar o describir al sujeto y el adjetivo siempre va antes que el sujeto en quechua. Por este lado se parece al inglés, ¿ya? En inglés funciona igual, el adjetivo siempre va antes que el sujeto, igual que el inglés y otros idiomas europeos. En español no importa el orden. Ahora, el adjetivo por su origen, ya por su origen pueden ser de 4 tipos, ya. Atentos aquí porque es un poco complejo esto. Para empezar, van a haber adjetivos que por su origen no tienen procedencia, o sea, son vocabulario plenamente. Sumaj, por ejemplo, bonito o bonita. Esta palabra por su origen no procede de nada. O sea, por sí misma ya es un adjetivo y no puede haber confusión. Esta palabra sí o sí es adjetivo. La mayoría de los adjetivos en quechua son de este tipo, ya la mayoría. O sea, van a ser palabras netamente sin origen de otra palabra, ¿no? Sin procedencia, netamente adjetivos, ¿ya? Suma, ¿qué más? Pues? Ahorita vamos a ver ahorita hay más ejemplos por ahí. Entonces, este es una palabra sin procedencia, ¿ya? Directamente es un adjetivo. Se me fue los adjetivos, ya. Pero, y acá viene la complejidad, van a haber adjetivos que proceden de verbos. Por ejemplo, el más conocido, munay. Munay significa querer, ¿verdad? Munachkani, munachkanki, no sé, yo quiero, yo quiero, tú quieres, nosotros queremos, ¿no? Munachkankichik. Ya. Munay es el verbo querer, pero también es un adjetivo, ¿ya? Como verbo sería querer, ¿no? Como verbo, ¿ya? Pero como adjetivo, munay significa bonito o bonita, como adjetivo. Mire, ¿ah? Así funciona algunos adjetivos, ¿no? Van a proceder desde un verbo, ¿ya? Por su origen, procede de un verbo, munay. Hay uno que otro más por ahí, como wajay, ¿ya? Que también es verbo llorar, ¿no? Wajay es el verbo llorar, pero también sirve como adjetivo, ¿no? De llorón, o persona llorosa, o llanto incluso, wajay, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo vamos a distinguir esto? Mire, es muy sencillo distinguir. Si yo quiero decir, o si digo esto, munani, o si quieren, todavía no hemos hecho más tiempos, ¿no? Ya, munani, significa quiero. Este es un verbo, ¿no? Directamente porque está conjugado, pues, ¿no? Lo he conjugado, munani, munanchik, munankichi, qué sé yo. O sea, cuando conjuguemos ese munai, aquí le pongo, a ti te quiero, o quiero manzana, munani, manzanata. Ahí está, quiero manzana. Y ahí está, munani manzanata, al revés, ¿no? El verbo va al final. Recuerden que el verbo va al final. Y ahora vamos a ver por qué es importante esto. Ya, ahí está. Si el verbo está conjugado, o sea, si ya se entiende como quiero, quieres, quieren, queremos, querremos, quisimos, qué sé yo, en cualquier tiempo, entonces es un verbo simplemente, ¿no? Si ya está conjugado, es un verbo. Pero si encontramos lo siguiente, munay manzana. Miren cómo cambia la figura. Si encontramos que el munay está con la Y, o sea, en la forma infinitiva,
y antes que un sujeto, la manzana sería el sujeto, ¿no? Está antes que el sujeto, Munay manzana. Entonces, este Munay no es pues el verbo, ya dejó de ser verbo. Si está antes que el sujeto, entonces es adjetivo, lo he dicho en la anterior diapositiva. El adjetivo siempre va antes que el sujeto. Por ende, si vemos un verbo antes que un sujeto, y con la Y, ¿no? En su forma infinitiva, pues se vuelve adjetivo. Pues esto es bonita manzana o manzana bonita. ¿Se dan cuenta? Así es la forma de distinguir si es que ese verbo se volvió adjetivo, ¿no? Si está antes que el sujeto, ¿ya? Porque el adjetivo siempre va antes que el sujeto. Y evidentemente ese verbo no se conjuga. Si no está conjugado, está en infinitivo, entonces dejó de ser verbo, pues, ¿no? Esas dos condiciones tienen que aplicar. Este verbo no tiene que estar conjugado, solo al infinitivo, y tiene que estar antes que un sujeto. Si cumple esas dos condiciones, ese verbo ya no es verbo, es adjetivo y califica a ese sustantivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, y van a haber otros verbos, ¿ah? No son muchos, ya no son muchos, pero van a haber verbos que van a proceder de adjetivos que van a proceder de un verbo, ¿de acuerdo? A ver si veo por ahí algún comentario. Si tienen dudas, por favor, pregunten, levanten la mano, no hay problema. Y bueno, este es solo un ejemplo, ¿ah? Ahí por ahí, por ejemplo, puede ser también el verbo guaja, ya lo dije, el yaqui también puede ser, el kusi, ¿qué más hay? El yamkai también, el yamkai también suelen usarlo como adjetivo. Yamkai, que es trabajar, como adjetivo sería como trabajador, ¿no? Laborioso, ¿no? Yamkai runa, ¿no? ¿No? Había sido un hombre muy trabajador, ¿no? Muy, muy laborioso, ¿no? Yamka. Y otra cosa es yamkaj, mucho cuidado. Yamkai sería como adjetivo, yamkaj como sustantivo. Y bueno, entonces no son muchos, ¿ya? No son muchos que proceden de un verbo. ¿Ya? Este es el principal, en realidad, el munay. El principal que procede de un verbo. Ya, entonces ya, por favor. Por eso, justamente, el orden gramatical del quechua indica que el verbo va al final, ¿no? El poderoso sop, ¿no? Sujeto, objeto, verbo. El sujeto, a ver, ñoja, ahí está, ¿no? Ñoja manzanatan munani. Ese es el orden conservado del quechua. Sujeto, ñoja. Objeto, manzanatan. Verbo, munani, el verbo al final. ¿Ya? Esa es una de las razones por la que deberíamos mantener el orden gramatical del quechua, el clásico, el orden clásico. Sujeto, objeto, verbo. Para poner el verbo siempre al final y se distinga mucho mejor del adjetivo, ¿no? Del verbo que forma adjetivo, ¿ya? Porque el adjetivo siempre va antes, ¿ya? Por eso les invito, ¿no? Que cada vez que elaboren un texto, el verbo lo coloquen al final. En sus trabajos también he visto que algunos han colocado el verbo al medio o al principio, ¿no? Como en español. Es válido, se entiende, pero igual les invito a que mantengamos la forma conservada del quechua. Y ya está. Entonces, esa es la segunda. Ojo, si tienen preguntas, hagan, escriban. Hombre trabajador. Ya lo dije, ¿no? Yamkairuna, ¿no? Yamkaihari. Como que un hombre que se esfuerza, ¿no? Que trabaja. Hay varias formas también. Calpasapa, he escuchado también que le dicen, hombre, Calpasapa Aruna. Ahorita vamos a ver esa forma. Ahorita vamos a ver eso. Siguiente. Por su origen pueden originarse desde un sustantivo. Ya, miren, aquí se complica el asunto. Un sustantivo, por ejemplo, erge. Habíamos visto en vocabulario que erge significa niño o niña, ¿verdad? Erge significa niño o niña. Y guagua significa bebé, ¿correcto? Ambos son sustantivos, ¿verdad? Erge. Chay erge, ¿no? Chay erge, ese niño. Chay guagua, ese bebé. Hasta. Los dos son sustantivos. Pero miren, van a haber adjetivos que provienen de un sustantivo. Por ejemplo, esto. Erge guagua. Miren, puse primero el erge y luego el guagua.
¿no? Que son sustantivos, pero si los coloco de esa forma, el primer sustantivo, o sea, el que está antes que el sujeto principal, se vuelve adjetivo, ¿ya? Entonces, esto ya no es niño bebé, ¿no? No es niño bebé. Este adjetivo va a significar una propiedad de ese sustantivo, ¿ya? Y esto significa bebé gritón, llorón, o pequeño, ¿no? Pequeño, algo así. O sea, a la palabra erge como adjetivo se le añadió otro significado. Ya no sé si me dejó entender. Erge dejó de significar niño directamente para hacer un adjetivo parecido a la cualidad que tiene un niño. O sea, si queremos decir algo así como bebé llorón, bebé gritón, bebé pequeño, ¿no? Bebé niño, ¿no? Bebé algo, ¿no? Erge guagua, ¿no? Puede ser mayor también, ¿no? Erge warmi, erge jare, erge huiracocha, ¿no? Es un hombre, huiracocha, señor, ¿no? Un señor muy con personalidad de bebé, ¿no? O de niño, un señor niño. Entonces, ese erge se volvió adjetivo, ¿ya? Y califica al siguiente sustantivo. Eso va a suceder en quechua, ya muy seguido también. ¿Ya? Aquí tenemos que distinguirlo también en contexto. ¿Ya? Si vemos dos sustantivos seguidos, lo más probable es que el primer sustantivo es un adjetivo, lo más probable, y califica al segundo sustantivo, ¿no? Ese primer sustantivo dejó de ser sustantivo y pasó a ser adjetivo. ¿Ya? Esto, repito, suele ser muy, ¿qué dice ahí? ¿No se ve la presentación o solo será el mío? Ustedes, por favor, respondan. Yo sí estoy compartiendo y no he visto más quejas, ¿no? Entonces, ese es el tercer caso, ¿no? Que proceda desde un sustantivo. Suele ser común, ya suele ser común, y ya. Ahora, hay otro caso, desde dos sustantivos, ¿ya? Y que a veces no solo forma otro adjetivo, sino otro sustantivo. Aquí se complejiza mucho más el tema del adjetivo. Tenemos dos sustantivos. Nina significa fuego y Hayu significa, ¿cómo se llama Hayu? Lengua. Miren, van a ver también este caso, ¿ya? Dos sustantivos, así como el de arriba, ¿no? Dos sustantivos, pero que juntos van a formar un nuevo adjetivo o un nuevo sustantivo. ¿Quién está por ahí silbando? ¿Yo estoy silbando? Cuidado con sus micros, por ahí escuché a alguien silbando, ya le silencié. Ya, uy. Entonces, por favor, atentos a esto, atentos a esto. Tenemos dos sustantivos. Si los juntamos, niña se puso acá. Nina Hayu Warmi. Ya, Warmi es mujer, ¿no? Ya vamos a poner el tercero acá. Warmi, sabemos que es mujer. Mujer. Ya está. Nina Hayu Warmi. Ya, vamos a empezar por estos dos, ¿no? Acá en teoría son tres sustantivos, ¿no? Nina, que significa fuego, Hayu significa lengua, Warmi significa mujer. Nina Hayu Warmi, fuego, lengua, mujer. No, no es fuego, lengua, mujer. Resulta que la unión de estos dos sustantivos, Nina, Hayu, han formado un adjetivo, ¿ya? Y ese adjetivo no va a ser pues lengua quemada, lengua de fuego, lengua de no. Es un adjetivo que indica chismoso, cizañoso, en este caso mujer, ¿no? Chismosa, perdón. ¿Cómo se escribe cizañosa? Cizañosa. Así no se escribe. A ver, ahí está. Cizañase, cizañaos. Cizañosa, ¿así? Ahí está. Tampoco. Cizañera. Cizañera es el verbo. Cizañera. Es una persona que cuando habla genera discordia, ¿no? Que genera chisme, genera malos entendidos. Eso es Ninahayu, ya que demasiado habla, ¿no? Habla de más, de sobra.
habla cosas que no debería. Entonces, ese sería el adjetivo, ¿ya? Y pues warmi es mujer. Sería como decir mujer chismosa, nin chay, ninahayu warmi, mana allinta rimachkan, rimachkanchu, mejor dicho. ¿No? Esa mujer chismosa está hablando mal, ¿no? Chay ninahayu warmi, o chay ninahayu warmi, ¿no? Esa es una mujer mal hablada, ¿no? Chismosa, cizañera, ¿ya? Eso se refiere. A ver, alguien comentó, Bebé lloró, Huajaizapa. Ahorita vamos al Zapa, ¿ya? Ese también es otro. Ahorita vamos al Huajaizapa. Ya, entonces así, van a haber dos sustantivos que juntos van a tener un sentido de adjetivo y van a calificar al último sustantivo. Oh no, mis perritos ladran, alguien está pasando que mis perritos están ladrando. Y ya, entonces va a ser esa forma la primera. Ahora, hay otro caso que puede ser el rumi, significa piedra, y maki significa mano, ¿verdad? Rumi, piedra, maki, mano. El segundo caso, que a veces estos dos sustantivos, cuando se juntan, rumimaki, ¿no? Rumimaki. El rumimaki. Cuando se juntan, o bien pueden formar un nuevo adjetivo, que es, rumimaki sería como el disciplinado, el juez, ¿no? La persona que no le tiembla la mano, ¿no? Ese sentido de adjetivo, ¿no? Pero también va a formar un sustantivo. O sea, este urumimaki, warmi otra vez, ¿no? Mujer dura, ¿no? Mujer, disciplinada, a la mujer que tiene mucho carácter, ¿no? Que no le tiembla la mano. Ese es el urumimaki, warmi, ¿no? Mujer que tiene mucha personalidad, muy disciplinada, no le puedes hacer bromas. Ya. Pero si quitamos este warmi, lo dejamos como urumimaki, esto puede ser otro sustantivo. Directamente eso, ¿no? La persona disciplinada, ¿no? O sea, es como convertir dos sustantivos en un nuevo sustantivo, ¿ya? También puede pasar si es que no hay otro sustantivo ahí presente, ¿no? Si es que no hay esta forma, si es que no hay este sustantivo principal, pues estas dos pueden ser o un adjetivo o un sustantivo, dependiendo de la situación. ¿Ya? También hay ese caso, y ahí les puse un ejemplo. Hay algunas personas, hay un Kurumimaki en realidad, un personaje famoso, o se hizo famoso hace años, en Cajamarca, ¿no? Un rondero, que su apelativo directamente era el Rumimaki. Este señor castigaba a los adúlteros, a los borrachos, ¿no? A varias personas que hacían algo correcto en la comunidad. Iba el Rumimaki como autoridad local, ¿no? Como autoridad comunal, ronda campesina también, ¿no? Y los castigaba, los agarraba a chicotazos. A ese le decían Rumimaki de frente, ¿no? Su nombre, su cargo creo que era, ¿no? Rumimaki, su apelativo o cargo. Y castigaba así a chicotazos, literal. No sé si alguien recuerda de él o ha visto sus reportajes. Hay hartos en realidad, ¿no? Pero lo hicieron famoso, el cajamarquino. Y encima él tenía como 50 denuncias de los que castigaba. Y a él seguía castigando sin importar las denuncias que le cayeran, ¿no? Porque estaba protegido y amparado por el derecho comunal. Bueno, entonces eso va a suceder, ¿ya? Por su origen, el famoso Rumimaki. Así lo vamos a colocar esto, ya. A ver, alguien por ahí, Rumimaki, Warmi, o Warmi, Rumimaki. Ah, no, es que Warmi, Rumimaki, ya lo está, Warmi, Rumimaki. Miren, ¿qué pasa si ponemos esto? Miren, en este caso, Warmirumi sería piedra en forma de mujer. Una mano con piedra en forma de mujer. O sea, el sustantivo, por eso les decía, el adjetivo siempre va antes que el sujeto. O sea, el sujeto principal al que se le va a calificar es el último en la fila. Entonces, si ponemos esta forma, maki sería el sustantivo principal. Y todo lo anterior sería un adjetivo.
¿cómo sería? Pues, ¿no? Mujer, piedra en forma de mujer, ¿no? Que una mano que tiene una piedra en forma de mujer, algo así lo estoy entendiendo. Habría que contextualizar una frase en esta forma. Entonces, por eso es muy importante mantener el orden del quechua. El sustantivo principal al que se le va a calificar tiene que ir al final de la frase. ¿Ya? Por eso es Rumimaki Warmi, ¿no? Mujer con mano dura, ¿no? Mujer disciplinada. ¿Ya? Esa, por favor, ese criterio manejemos siempre. Ahora, vamos a ¿qué dice acá? Ah, ya, superlativos. ¿Ya? Y a esto justamente es lo que han dicho ya algunos de ustedes, ¿no? Miren, en el quechua va a haber muchísimo, pero muchísimo superlativo, que es más o menos como duplicar la intensidad de un adjetivo, o sea, volverlo más fuerte, más potente, ya darle más fuerza, más intensidad. ¿Ya? Eso es un superlativo, ¿no? Amplificar el adjetivo, ¿ya? Un adjetivo amplificado. Y en el quechua hay 3 maneras de hacer esto, ¿ya? De volverlo más intenso un adjetivo. Por ahí ya escribieron algunos, ¿no? La primera forma es duplicando la palabra, también muy común en el quechua, ¿no? Sumaj warmi. Una cosa es sumaj warmi, mujer bonita, ¿no? Ahí está, se entiende. Pero otra cosa es decir sumaj warmi. Miren, estoy duplicando el adjetivo. Sumaj warmi, inclusive a nivel oral, ¿no? Sumaj warmi. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Muy bonita mujer. ¿Se dan cuenta? O sea, como que lo es amplificado, pues muy bonita mujer, hermosa mujer, ¿no? Sumaj warmi. Ahí está. Duplicando el adjetivo es como volverlo superlativo, amplificar ese adjetivo. Y va a aplicar con cualquier adjetivo. A ver, el Munay también dice, ¿no? Munay, warmi. Es lo mismo, que es como un sinónimo, ¿no? Del sumaj, el Munay. Hermosa mujer, ¿no? Muy bonita mujer, ¿no? Estábamos duplicando ahí el adjetivo. Y así, aplica a cualquier adjetivo, a cualquiera. Tú lo duplicas, lo dices 2 veces, le sigue el sustantivo y ya se entiende como superlativo, ¿no? Estás amplificando el sentido de ese adjetivo, ¿ya? Esa es la primera forma y la más fácil. La estructura, a ver, ¿qué dice? Ya. La estructura ya la mencioné, ¿ah? El sujeto siempre va al final y el adjetivo va antes. ¿Ya? El adjetivo siempre precede al sujeto. ¿Ya? El adjetivo siempre precede al sujeto. Recordemos, por favor, eso ya lo mencioné en la sesión digo, en las primeras diapositivas. Y ya, entonces la primera forma de amplificar el adjetivo es duplicarlo, ¿no? Decirlo 2 veces. Y ya se entiende como más intenso ese adjetivo. La segunda forma, aquí algunos de ustedes ya lo usaron, ¿no? Que es usando sufijos, ¿ya? Usando sufijos. ¿Ya? Y creo que ustedes ya vieron uno, vamos a ver cuál han usado ustedes, ¿no? Miren, hay 2 sufijos que se usan para amplificar el adjetivo. Uno es el zapa y otro es el puni. Vamos, solo que tiene sus peculiaridades, ¿ya? No se usan así nomás. El sufijo zapa se suele usar para partes del cuerpo, se suele usar así, ¿ya? O amplificador, exagerador de algo. Ya vamos a ver por qué. Se suele usar para partes del cuerpo, coma, amplificador o exagerador. Mire, zapa. Yo puedo decir, mujer sentimental, ¿no? En este caso, sentimental sería el adjetivo. Mujer, cariñosa, ¿no? Sentimental, sensible, ¿ya? Y en ese caso usamos la palabra corazón, son warmi, ¿no? Corazón
de mujer, dice, perdón, mujer, corazón, ¿no? Pero recordemos que un sustantivo se puede volver adjetivo, ¿ya? En este caso es como que mujer encorazonada, algo así, ¿no? Mujer con corazón, podríamos decir. Ya, ahí está. Sonco es parte de un cuerpo que está funcionando como adjetivo, y si le queremos dar más sentido, es sonjosapa warmi. Ya, ahí está. Eso de ahí se volvió adjetivo, amplificando el sentido. Significa mujer querendona, mujer que sentimental, ¿no? Querendona, sentimental, o algo parecido, ¿no? Algo que, una mujer que tiene mucho corazón, ¿no? Que tiene un corazón enorme, porque el zapa amplifica la parte del cuerpo, o también amplifica el sentido de adjetivo de ese sustantivo, ¿ya? También puede ser ñawi, ñawi es ojo, ñawi zapa warmi, mujer ojona. Ahí está, este es el más clásico, es este. Ñawi es ojo, zapa es el amplificador, sufijo superlativo, ¿no? Ñawi zapa, ojona, ojón. Ñawi zapa warmi, mujer ojona, pues ya ahí se volvió adjetivo. Ahí se volvió adjetivo. ¿Ya? Mujer ojona, ¿no? Ahí está amplificando la parte del cuerpo, ¿no? Amplificando ese sentido de ojos, ¿no? Y ya, el otro que puso creo que era Wahai Zapa Warmi. Wahai es un verbo, llorar, ¿sí? Pero le estoy añadiendo el superlativo, Zapa, y también un sustantivo después. Entonces, si hay un sustantivo después de un verbo que está en infinitivo, pues este verbo dejó de ser verbo y significa un adjetivo, ¿no? Ya lo hemos visto eso. Y con el superlativo zapa, pues esto sería como mujer llorona, ¿no? Esa que llora y llora fuerte, ¿no? Una mujer que para llorando nomás. Eso es el wahai zapa warmi, ¿no? Una mujer llorona, ¿no? Que mucho ya está llorando, ¿no? Como adjetivo. Ahí está ese wahai zapa que por ahí lo escribieron. ¿Dónde está el wahai zapa? Yanjai zapa también sería, ¿no? A ver. Yamkai zapa warmi. Mujer trabajadora, ¿no? Mujer laboriosa. O muy trabajadora, ¿no? Ahí está el yamkai es trabajar y zapa sería el superlativo. Como está antes de un sustantivo, pues yamkai es adjetivo. Ya está. Ahora, y el último sufijo es el puni. Voy a borrar un hito por si acaso para que haya espacio. El sufijo puni va a significar también un superlativo. Esto es más universal. ¿Ya? Este es más universal. Sumaj puni warmi. ¿Ya? Después vamos a profundizar en este sufijo. ¿Ya? Después. Aquí solo vamos a ver el sentido superlativo. Si le colocamos a un adjetivo este sufijo puni, pues sería como muy bonita mujer o definitivamente bonita mujer. ¿Ya? Le está incrementando el sentido de belleza cuando colocamos el sufijo puni. Por ende es un superlativo cuando le aplicamos adjetivos. ¿De acuerdo? Así va a funcionar. ¿Ya? Ese es el tercer caso, ¿no? Es el segundo caso, Usando el sufijo puni, puedes amplificar el sentido de ese adjetivo. El zapa, por favor, no lo van a confundir, generalmente no se juntan, generalmente. Se pueden juntar por ahí, ¿no? Pero no es tan habitual. Zapapuni, a ver, ñawi zapapuni, aunque sí suena, ñawi zapapuni warmi, ¿no? Mujer con ojazos, ¿no? Definitivamente ojos grandes, ¿no? Podría ser también. Sí, sí puede aplicar. No es tan común, pero puede ser. ¿Ya? El zapa y el puni, solo que el puni va después del zapa. Ya. Entonces es el segundo caso para volver más intenso el adjetivo. Y el tercer caso, mire, a ver, no hay ninguna pregunta, ninguna duda, no hay manitos levantadas. Ya. El tercer y último caso, usando otro adjetivo o adverbio. Ya, miren, el primer caso era duplicando la palabra, el segundo caso usando sufijos,
Y el tercer caso, usando otro adjetivo o adverbio. Y vamos a tener tres, ya tres adjetivos o adverbios, dependiendo del caso, ¿ya? ¿Qué significa? Mire, el H que va a aplicar a cantidad, entonces ese aplica sobre todo como adverbio. Entonces ese no lo vamos a trabajar, sino con el ancha. Ya, el ancha aplica para cualidad, por ende es el que mejor aplica para adjetivo. Ancha sumag warmi. Miren, ancha sumag warmi. El ancha, repito, es un superlativo, un adjetivo que aumenta la cualidad de algo, ¿no? En este caso, como este adjetivo está precediendo a otro adjetivo, entonces este primer adjetivo va a funcionar como adverbio o adjetivo que aplica a otro adjetivo, pues, ¿no? Como queramos ver. Entonces, ¿qué significa ancha sumajuarmi? Pues va, a ver, ustedes dirán, pues, ¿qué significa? A ver, escríbanlo si es que son valientes y se animan a traducir esto. ¿Qué será, pues, ancha sumajuarmi? Escríbanlo, escríbanlo. Bastante mujer. El sumag significa bonito, bonita. Demasiado bonita. ¿Ya está? Demasiada Demasiado bonita. mujer. Ajá. Ya está. Exacto. Sí, lo dejamos ahí, ¿no? Demasiado bonita mujer. Ancha sumaguarmi, ¿no? El ashka, repito, aplica sobre todo para cantidad, entonces no aplica, pues, ¿no? Ahí, acá ya no entra. Vamos con la segunda. Sinchi, igualito, solo que es un nivel más alto que el ancha. O sea, es como pensar un superlativo de este superlativo, es más arriba, ¿ya? O sea, es un nivel más. Sinchi sumag warmi. Ya es un adjetivo, adjetivo, que amplifica aún más que el ancha. Es más fuerte que el ancha. Ustedes me dirán, ¿cómo traducimos sinchi sumag warmi? A ver, si ya tradujeron ancha sumag warmi, ¿qué será pues sinchi sumag warmi? Muy bonita mujer. Muy bonita mujer. ¿Segura? O sea, sí se puede traducir así, ¿ah? Pero recuerden que el sinchi es más fuerte que el ancha. Si ya dijimos ancha sumaguarmi, demasiado bonita mujer, ¿cómo sería el sinchi? Exageradamente bonita mujer. Exageradamente bonita mujer. Ya podríamos ubicarlo ahí, ¿no? Bonitísima también puede, algunos me dirán, ¿no? De repente, bonitísima. Bonitísima, que sería el superlativo en español. En español se diría Hermosísima mujer. bonitísima mujer. ¿Sí? Hermosísima. No. Hermosísima mujer también, bonitísima. Hermosísima. Bellísima. Bellísima, perfecto. ¿No? Bellísima, hermosísima. Ya está. Sinchi Sumahuarmi, hermosísima mujer, bellísima mujer, bonitísima mujer. Vamos con el último, que es incluso mucho más fuerte que el Sinchi. Más fuerte. ¿Ya? Hay dos formas de decir esto, ¿ya? La forma estandarizada es nisiu, la primera. ¿Ya? La forma entre paréntesis es otra forma de pronunciarlo. ¿Ya? Algunos van a pronunciar nishu y otros van a pronunciar nisiu. ¿Ya? Ambas pronunciaciones son válidas, solo que la forma estandarizada en la escritura es nisiu con Y. Entonces vamos a decir nisiu sumag war. Repito, este es mucho más fuerte que el sinchi y que el ancha. Es el tercer nivel de fuerza. Ahora díganme ustedes, ¿cómo traducimos ahora? Pues el nisiu sumag warmi, nisiu sumag warmi. A ver, ¿dónde están los valientes? Puede ser muy, muy hermosísima mujer. Muy hermosísima mujer. Ya,
Puede ser esa, ¿no? Puede aplicar. Súper bonita, La mujer, profesor. ¿Cómo? súper bonita, súper bonita. Súper bonita mujer. Perfecto. ¿Qué más? Sí, aplica. Está aplicando también ese. Puede ser este. Mira, voy a Muy combinar. bonita la mujer, profesor. ¿Cómo? Muy bonita la mujer. ¿Ya? Como el de arriba, ¿no? Muy bonita mujer. Pero ese muy bonita mujer está como que. A ver. Muy bonita mujer. También está suave, ¿ya? Pero puede ser. Yo voy a poner una más, ¿ya? Demasiada bonita mujer. Ahí está, esa, demasiada, ¿no? Demasiada bonita mujer. Bonita mujer. O demasiado bonita, ¿no? Demasiado, uy, ¿dónde está mi mouse? Demasiado bonita mujer. ¿Ya? Ahí está. Aplica perfectamente. Cualquiera de esas interpretaciones, traducciones, aplica para el inicio. Es mucho más fuerte que el cinchi y que el ancha. Ahora, mire. Aquí puse más, menos. Ya, hay una regularidad que se va a seguir. Generalmente el ancha se aplica en un sentido positivo. Ya, generalmente el ancha es en positivo. Ya, o sea, es una superlativo positivo, el ancha y el ashka. El sinchi no solo funciona para el positivo, sino también para el negativo. Digamos que decir sinchi suma warmi, cualquiera de las traducciones, se puede entender que como que hay algo negativo en esa belleza, ¿no? Hay algo que muy cotizada, ¿no? Esa mujer, muy bonita, ¿no? Que todo el mundo la ve, ¿no? Es se es tan bonita que todo el mundo la está mirando, ¿no? ¿Ya? O sea, a ese sentido va, ¿no? O puede ir, ¿no? Se puede entender en un sentido así. Ya por eso pongo como que negativo, o sea, esa exageración la hace ya un poco complicado, ¿no? Ese sustantivo, ¿no? Lo complica en un sentido un poquito negativo. Pero el nisyu, ese también, mejor dicho, se suele usar mucho en el sentido negativo. Significa que cuando digas nisyu sumak warmi, es que esa mujer corre peligro por ser bonita, ¿no? Se la pueden robar, ¿no? Es tan bonita, pero tan bonita, hermosísima, demasiado bonita esa mujer, que se la pueden robar, se la pueden secuestrar. Peligrosa su belleza. ¿Ya? ¿Me dejo entender? O sea, este último se suele usar en ese sentido negativo. ¿Ya? Cuando estamos ahí súper... en todo, ¿ah? En todo, en cualquier situación, cuando encuentren estos tres, por favor tengan en consideración también en qué sentido puede aplicar, ¿no? Sentido positivo o negativo, o sentido negativo, principalmente el nishu. Por eso es un nivel muy exagerado, el nishu. ¿Ya? También cuando lo trabajen en forma de adverbio, en la lluvia aplica muchísimo mejor, ¿no? Achkata parachkan, está lloviendo mucho. Achkata parachkan, ¿no? Usando el achkata. Sinchita parachkan, está lloviendo demasiado. Está lloviendo, que está medio peligroso, ¿no? Sinchita parachkan, está lloviendo mucho. Nisiuta parachkan, eso ya es aguacero, ¿no? Ese es diluvio. Nisiuta parachkan, o sea, como que llueve, pero como ya fin del mundo, ¿no? Una lluvia que masacra todo, mata la chacra, mata la cosecha, te rompe tu techo, ¿no? Ese es Nishutta Parashka, ¿no? Una lluvia que no se detiene, ¿ya? Por eso les digo, ¿no? Ese es un sentido positivo, negativo o negativo el Nishu. ¿Ya? Ahora, vamos con lo último. Les voy a poner una, y esto es para confirmar lo que dijo el señor Frey. Voy a regresar, miren, vamos a regresar acá. Aquí está, ¿no? En quechua lo bonito suena más bonito, lo dulce más dulce y lo triste más triste. Freddy Ortiz de Uchma. ¿Ya? Esa frase, díganme ustedes, a ver si son valientes. A ver. Vamos con Sinchi. Sinchi, sumak, puni, warmi. Sinchi, sumak, puni, warmi. Miren, apliqué un adjetivo superlativo, apliqué duplicación de adjetivo y apliqué el sufijo warmi. Y el warmi, el sustantivo. A ver si son tan valientes de decirme qué significa eso, ¿no? Yo diría que es muy, pero muy difícil traducir literalmente esto en español. Esto solo se entiende en quechua.
¿Qué pasa si en vez de sinchi pongo nisiu? ¿No? ¿Qué pasa si en vez de nisiu lo dejo en sinchi? ¿Qué más puedo agregar ahí? Sumaxapa. Sumaxapa puede ser también, ¿ah? Sumaxapa, a ver, sinchi, sinchi, sumaxapa, puni. Sí se entiende. Sí se llega a entender esto, ¿ah? Con el zapa más. Con los dos sufijos, miren, el zapa y el puni. Sinchi, sinchi, sumaxapa, puni, warmi. Sí, sí se puede entender, ¿ah? No es tan común, pero sí se llega a entender con el zapa. ¿No? Está amplificando aún más su belleza, ¿no? Ahí está, pues. Ahí está. Es muy difícil traducir algunas cosas en quechua, perdón, en español al español del quechua, sobre todo en los adjetivos. Y esta es la razón. Aquí suena bonito, pues si le dices esto a una mujer, pues se va a sentir pues muy halagada, ¿no? En quechua. No hay comparación. Esa mujer tiene una belleza de diosa, ¿no? De diosa impresionante, ¿no? Es una hilla, ¿no? Es una diosa poderosa de belleza, ¿ya? Ahí, porque pues así se entiende, ¿no? Ahí suena muy bonito esto, ¿no? La poesía en quechua es muy bonito porque se aplica esto, ¿no? El superlativo, que al español no tiene traducción o es muy difícil traducir. Y nos vamos por el sentido negativo. Anchas, ancha, yaqui, yaqui, yaquita, cachcani, o guajay, ¿no? Ancha, guajay, guajay, zapa, cachcani, ¿no? Cachcani. Ya está, miren. Oruna, ya, Aruna, más mejor, ya, porque estoy, pues que no. Ancha, guajay, zapa, aruna. Ancha, guajay, zapa, aruna, ¿no? Guajay, recuerden que significa llorar, pero aplicado antes de un sustantivo y con el sufijo superlativo, pues es un adjetivo. Ancha, guajay, zapa, aruna. Hombre muy llorón, muy triste, ¿no? Que llora mucho, es muy triste. Yaqui también puede estar acá. Yaqui es tristeza. Yaqui zaparuna, ¿no? Que es muy triste, esa persona muy triste. Si lo cambio al sinchi, sinchi yaqui zaparuna, demasiado triste la persona. Lo cambio al nisiu, nisiu. Lo peor todavía, ¿no? Esta persona está al borde del suicidio, ¿no? Al borde de cometer algo inadecuado, ¿no? Nisiu quizá para una persona que está pero tan triste que ya no más, ya está al borde, ¿no? Está al borde. Ahí está, pues, ¿no? También podemos decir, sumachtapunin, hamta munani. Te quiero muchísimo, muy bonito, te amo, ¿no? Te quiero, ahí está sumachtapunin, ahí está el sumach, el puni, y a ti, ¿no? Te quiero mucho a ti. Este sería el Munaiki, ¿ya? Munaiki, pero como no hemos hecho los direccionales, lo voy a dejar en Munani, ¿ya? Te quiero muchísimo, bonito te quiero, ¿no? Bonito. Sí, y con el superlativo puni encima, ¿no? Que incrementa aún más ese adjetivo. O si quieres, sumachtapuni, sumachtapuni, hanta munani. Te amo, pero demasiado, ¿no? Ah, bonito, te amo. Está diciendo ahí con el doble. Ahí está, pues, bonito suena esto en quechua. Y si nos vamos al triste, lo mismo, ¿no? Yo te puedo decir, te odio, ¿no? Te odio demasiado, ¿no? ¿no? Tengo odio en el corazón, ¿no? Desde adentro. Entonces, eso se puede expresar en quechua. ¿Ya? Por eso, Freddy Ortiz dijo esa frase tan célebre, ¿no? Lo bonito en quechua puede sonar mucho más bonito en quechua. Lo dulce puede sonar mucho más dulce, aplicando, pues, ¿no? Los superlativos en quechua. Y también lo triste puede sonar muy triste. ¿Ya? Ahí está. Es por el adjetivo del quechua. No tiene comparación con español. No hay. Pueden intentar, ¿no? Traducir esto. Pero es muy poco difícil, ¿no? Darle exactitud a esa forma. Y se usa. Mis perritos están ladrando. Ya, por último, bueno, este es un orden gramatical. Terminamos con esto, ¿ya? Es un orden gramatical general, pero no absoluto, ¿ya? Esto sigue en investigación. ¿Ya? Un orden, si quieren describir a un sujeto, a un sustantivo, podrían seguir este orden. ¿Ya? Sigue en investigación, ¿ya? No es absoluto este orden, pero nos ayuda mucho a tener orden al momento de usar los adjetivos, ¿no? Los adjetivos de cantidad, de calidad, de tamaño, de edad, de color, ¿no? Y ahí recién el sujeto.
Y por último, ahí les dejé esta práctica no calificada, opcional, para que puedan describir alguna de estas situaciones, ¿no? Ya ahí hay 5 situaciones, voluntario, ojo, no es necesario hacerlo, solo es para ustedes, para que puedan practicar. Y aquí les dejé vocabulario de adjetivos, ¿ya? En cualidades, mire, estos Yulia, Suba, Geria provienen de sustantivos. Este Waksha también proviene, perdón, estos 3 provienen de verbos y el Waksha proviene de un sustantivo. Bueno, ya hemos visto eso. Ahí tienen adjetivos, vocabulario, tamaño también, adjetivos, gordo, flaco, grande. El gordo, por ejemplo, tiene varias formas, ¿no? Que proviene de sustantivo con el zapa, así. Huira significa grasa, en realidad, grasa. Huirazapa es como grasón, es gordo, ¿no? Wixa significa barriga, estómago. Y huirazapa es panzón, ¿no? Entonces es el adjetivo de gordo. Lonjo, esa es otra forma para decir gordo o grueso. Ya. Igual acá tenemos los naturales, que es caliente, quemante, joño, grupa, el frío chire, helado hasa, ¿no? Y así los otros, los generales, tenemos varios, ¿no? El nuevo también es muy usual, muso, y ya. Entonces tienen ahí los vocabularios de adjetivos para que puedan de repente practicar un poquito describiendo algunas de estas imágenes o algo que ustedes gusten. Listo, nos hemos pasado 6 minutos. Si hubiera dudas, preguntas, por favor, en el chat del WhatsApp. Hemos terminado nuestra sesión, exagerando unos 6 minutitos. Muchas gracias y espero hayan disfrutado la sesión. Tupananchi Kama, Aña Cheikich, Waujepaneikuna, Allinta, Sumak Suma, Semanaiki Kachkan, Hankunapaj. Una pregunta dice, a ver, si es rápido, podría hacerlo. Bueno, voy cerrando la grabación porque ya nos hemos exagerado. Algunos ya se han retirado, me parece, ¿no? Ya. Chao. Tupananchi Kama.